Asimismo, sugiero cerrar sus audios ya para que no haya ninguna interferencia con algunos de sus compañeros. Suspensión de las ruedas. Según el tipo de los elementos elásticos y de transmisión a las ruedas, se utilizan diversas construcciones de ejes o de suspensiones de ruedas. Los ejes rígidos se utilizan en los coches de turismo para los ejes traseros. O sea, los ejes rígidos se utilizan en coches de turismo para los ejes traseros. Esto lo aclaro, no todos, hoy en día los coches de turismo son son suspensiones independientes, ¿ya? Son suspensiones independientes. Otros que vienen combinados con ejes rígidos, pero bastante flexibles. Mientras que se prescinde de ellos en el eje delantero porque existe más sitio por debajo del motor. O sea, para algunos vehículos, llamémoslo ya de carga pesada, se utilizan ejes rígidos, sobre todo en el caso de acopladas, en otras palabras, a las direcciones, a las ruedas direccionales. En los camiones, los ejes rígidos se utilizan en ambos ejes. O sea, ¿qué nos indica? Tanto en la parte delantera como en la parte posterior. En la parte posterior tenemos ejes rígidos tubulares, donde va acoplado el diferencial. Y en las partes delanteras tenemos ejes rígidos, sólidos, que forman una sola pieza, donde en sus extremos van acoplado las manguetas y montaje de las ruedas, las cuales se van a accionar mediante varillas direccionales, ¿no? Bien, en el caso de ejes rígidos tubulares en las partes posteriores, sirve, vuelvo a repetir, para el montaje del sistema de transmisión que nosotros le conocemos con el nombre de diferencial. Las suspensiones independientes de las ruedas es más apropiada para el eje delantero. O sea, suspensiones independientes como puede ser un MacPherson, puede ser un resorte helicoidal con brazos, ¿no? Con brazos o bandejas, las cuales van acopladas mediante estas bandejas, van acopladas mediante articulaciones de mangueta, y estas en las manguetas van a montar el conjunto de la rueda, bocamasa, tambor. Ahora dice eje rígido. Entramos a otro punto de eje rígido, siempre tratando de hacer como un reforzamiento a esta clase, ¿ya? Eje rígido. En este caso, las dos ruedas están unidas entre sí mediante un eje rígido. Por eso se le llama eje rígido, porque en un solo eje, las dos ruedas, que pueden ser delanteras o posteriores, se hallan acoplados en un solo eje. No olvidemos, no todos los vehículos, porque aquí el término habla de coches de turismo, y nosotros los coches de turismo lo conocemos como los taxis. Puede haberse dado hasta años atrás, ¿no? Quizás hasta el año 80. Ya de ahí entramos ya con las suspensiones independientes. Entonces, dice que en este caso los dos ejes de ruedas están unidos entre sí mediante un eje rígido y tienen la suspensión elástica junta respecto a la caja del coche. ¿Qué nos indica eso? Que la suspensión elástica, en este caso cuando presenta ejes rígidos, se da por ballestas, tanto en las cuatro ruedas, ballestas en las cuatro ruedas, que están acopladas a los ejes rígidos mediante abrazaderas, y estos muelles por sus extremos de sus hojas van acoplados a las carrocerías o a los bastidores.
Entonces, esa es la forma como se unen los ejes rígidos hacia las carrocerías, ¿no? Pueden llevar también ejes rígidos, por si acaso. Hay casos en que se lleva en la parte delantera ejes rígidos, pero acoplado mediante muelles helicoidales. Eso no quiere decir que es una suspensión independiente, no. Llevan muelles helicoidales también. En caso de vehículos ligeros, no como camionetas, llámense camionetas sobre todo, y más que todo acoplada en un sistema de par motor de 4x4. ¿Ya? Estamos ahora en la página 437, por favor, todos deben estar con su manual. De repente hay unos que tienen en su celular, ¿ya? En el eje rígido no hay ninguna variación, aquí hay algo importante también. En el eje rígido no hay ninguna variación de convergencia ni de inclinación. En el eje rígido no hay ninguna variación de convergencia ni de inclinación. Y hablábamos de la convergencia, es cuando las ruedas por sus partes delanteras tienden a ir hacia adelante, ¿no? Tienden a converger casi hacia un punto que puede estar en el centro de la carrocería. Entonces, a eso le llamamos ángulo de la convergencia. O de repente, cuando hablamos de la inclinación de las ruedas, cuando estas ruedas por la parte superior, ya, Alexander Silva, ¿qué se llama el apellido paterno? Arévalo. Arévalo Silva. Buenos días, así, por favor, con sus apellidos paternos, ¿ya? Ya, listo. Ya. Entonces, estábamos en el punto de ir describiendo estos ángulos que muchas veces no se presentan en los ejes rígidos. Claro, estamos hablando de un eje rígido posterior. Profesor, y adelante entonces en un eje rígido que está acoplado a la dirección, ¿no? Entonces, se tienen que dar también ángulos de convergencia, pero eso está determinado por por el fabricante directamente en ese eje rígido, ¿no? En ese eje rígido que ustedes lo pueden observar en la figura 433 de la página 438, hay una parte del eje rígido, ahí le llama muñequía, de que este eje rígido termine en una muñequía. Entonces, este eje rígido, dado por la construcción del fabricante, determina ya el ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de la inclinación de la rueda, que nosotros le llamamos caída de la rueda también, ¿no? Ya eso viene bien establecido por el fabricante en ese tipo de eje. Pero en cuanto a convergencia, la convergencia no viene a ser más que la regulación a través de la varilla direccional, ¿no? Que está uniendo a estas dos manguetas, izquierdas o derechas o viceversa, une a estas dos manguetas direccionales a través de una varilla, ¿ya? Rueda Ojeda se unió. Entonces, a través de una varilla está uniendo estas dos manguetas y que luego van a ser direccionadas o movidas por la volante a través de la caja direccional de engranajes, ¿no? Entonces, sí, ahí se puede regular, pero mediante una varilla, más no viene acoplada al eje rígido, ¿ya? Eso quiero que se quede claro. De repente hay un poco de confusión, porque si el manual nos dice, vuelvo a repetir, que en el eje rígido no hay ninguna variación de convergencia ni de inclinación, pero sí en el eje rígido direccional, que están en las partes delanteras, la inclinación está establecida en el eje rígido por el fabricante, más no la convergencia. La convergencia
se regula mediante unas varillas direccional, ¿no?, que une a las dos manguetas, ¿no? Ahí hay unos terminales, por supuesto, ¿no?, para que giren. Entonces, que une a las manguetas, Entonces, de esa manera se puede establecer el ángulo de la convergencia, ¿ya? Quedó entonces claro este pequeño párrafo que consta de una línea. ¿Estamos ahí? ¿Abran sus audios? Sí, profe. Sí, profe, sí. Siguiente pregunta. ¿Estoy llegando con el mensaje? ¿Es claro, entendible? Abran sus audios. Sí, profe, sí. Sí, ya, listo. Sí, profe. Entonces, Continúe. ya. Si no es entendible, pregunten, ¿ya? Ya sabe que la pregunta también lleva a que ustedes ganen su puntito. Listo. Entonces, continuamos con el siguiente párrafo. Al rodar sobre un obstáculo, aquí viene ya la deformación de los ejes. Al rodar sobre un obstáculo lateral, se levanta la rueda. O sea, una de las ruedas tiende a levantarse porque encontró un obstáculo. ¿Y qué pasa? Todo el eje también se pone de lado, y el término que emplea acá el autor es se pone oblicuo, dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el eje tiende a inclinarse, y la forma que se tiene es oblicua. Y variándose también la caída de ambas ruedas. Eso entonces, ¿qué nos indica? Que si la deformación que se da en una rueda va también a trasladarse hacia la otra rueda, va a sufrir vibraciones, sacudimientos que están dados por los impactos de las calzadas en una rueda, van a ser transmitidas a la otra rueda. ¿Y por qué? La respuesta es porque se está dando en una suspensión con eje rígido, lo que no ocurre con una suspensión independiente, ¿no? Siguiente punto. Ahora hay un subtítulo que dice sobre eje rígido como eje de accionamiento, ¿ya? Aquí ya vamos a tratar el eje rígido como eje de accionamiento. Este eje rígido como eje de accionamiento puede encontrarse en la parte posterior o puede también estar en las partes delanteras. En la parte posterior sí se da en la mayoría de vehículos. ¿Por qué? Porque este eje rígido tiene una forma tubular y tiene una forma también, aquí nos dice el manual, le da la forma de un banjo, es un instrumento con una caja de resonación, no como si tuviese un vacío en el centro. Entonces, eso lo podemos apreciar ahí mismo en la figura 429. En la figura 429, un poco más arriba, donde estamos tratando este tema, observamos un eje y observamos el conjunto del puente tubular que en la parte del centro tiene una forma de banjo, lo compara así, ¿no? Donde va alojado el diferencial, lo que nosotros le llamamos la transmisión, que no es correcto, porque la transmisión está formada por la caja y el diferencial, ¿ya? Esa es la transmisión. Pero lo que observamos en la figura 429 es el diferencial. Es algo abultado que se encuentra en el centro. Y lo que sale lo que estamos viendo, lo que está llegando hacia el diferencial, es un árbol cardánico que está transmitiendo el par motor o la fuerza del par motor desde la caja de cambios hacia el diferencial,
y que del diferencial que ya nosotros tenemos, bueno, a ver, voy a alcanzarles alguna idea. Dentro del diferencial tenemos una corona, un eje propulsor, ¿no?, que está llevando el movimiento de la cardán, que la pasa a la corona, y en la corona pues hay un dispositivo que es una caja de satélites y planetarios, y que de ahí también está siendo movido en un giro de 360 grados constantemente, y que luego va a distribuir ese par motor a través de unos semiejes, que no los observamos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, este es un puente tubular rígido. Entonces, esa parte de tubular, ese término tubular, es porque dentro de estos tubos que los observamos, estamos observándolo, 429 la figura, dentro de estos tubos van los semiejes que se conectan ¿hacia dónde? Hacia las ruedas, como estamos observando, ¿no? A través de una brida donde monta el tambor y sobresalen, ahí estamos observando unos tornillos que sobresalen. Entonces, estos semiejes están transportando el par motor hacia las ruedas motrices, hacia las ruedas impulsoras, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos describe este siguiente párrafo. Ahora voy a hacer lectura, por favor. En el caso de eje rígido como eje de impulsión, el eje está generalmente constituido por la caja para el mecanismo del diferencial. Así le llama el autor, caja para el mecanismo del diferencial. Y por los árboles de accionamiento de las ruedas, o sea, lo que nosotros lo conocemos en los talleres como semiejes. No es observable aquí, ¿por qué? Porque está dentro de los tubos, ¿ya? Entonces, con esto se tiene una masa relativamente grande. Con esto se tiene una masa relativamente grande sin suspensión elástica, ¿A cuál está llamando sin suspensión elástica? A esta masa que está trasladando la fuerza del par motor hacia las ruedas motrices. Observamos, sí, muelles elásticos que están por debajo de unos brazos, pero no están por encima del eje. Están a un costado, que tienen articulaciones, estos brazos de guías longitudinales, tienen articulaciones con este puente rígido. Pero aquí cambia la figura cuando nosotros observamos en la página 432, y ahí vemos una figura 415. Entonces vamos 432, los espero para que puedan ubicarse en esa figura, porque estamos haciendo cuadros comparativos. Y observamos en la 415, pues que también hay un eje rígido. También se da un eje rígido, ahí está. Pero qué distinto ahora. No observamos los semiejes que van a transportar el par motor a la rueda. No lo observamos. ¿Por qué? Porque ha sido desmontado. Pero si observamos bien esta figura, podemos observar un plato portazapatas, hay un rodamiento y termina en una punta, pero esa punta es hueca. Y por ahí va a montar el semieje, que va a enlazarse con las articulaciones de la caja de planetarios y satélites, y que a la vez va a conectarse con los espárragos de las bocamasas. Pero claro, este semieje va instalado después que ya se ha montado acá el conjunto de la rueda que viene con la bocamasa, con el tambor, ¿no? Y luego se ha puesto sus tuercas, se le ha dado regulación a esa rueda, estableciendo un juego longitudinal,
¿no? Porque también tiene que aplicarse la película de aceite, no puede quedar apretado, ¿no? Lleva una tolerancia. Entonces, después que se ha montado todo ese conjunto de la rueda y se ha establecido la holgura para los rodamientos, recién monta el semieje. Recién monta el semieje, que en el lado interior de este semieje, en su lado interior, presenta unas ranuras. Y esas ranuras montan ¿en dónde? En los planetarios que están dentro de la caja de los satélites. Y en la parte exterior, esa brida, o ese semieje, tiene una brida que tiene unos taladrados, o tiene unos huecos en esa brida. Nosotros le llamamos taladrados. Puede tener 8, 10, no sé, según el tipo de vehículo. Entonces, esos taladrados van a montar en unos espárragos que se encuentran en las bocamasas. Entonces, ahora sí, ya se puede trasladar el par motor desde el diferencial a los semiejes y de los semiejes a las ruedas motrices, ya, a las ruedas. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estoy viendo es de que acá, por ejemplo, sí se dan elementos elásticos sobre el eje. Fíjense ahora, elementos elásticos sobre el eje. Y es muy distinta la figura a la cual habíamos puesto en el eje rígido anterior. Este también es un eje rígido, el que observamos en la figura 415, página 432. También es un eje rígido, pero es de un puente también tubular, igual que el anterior. La diferencia aquí es que sobre este eje rígido se encuentra un conjunto de ballestas, que son las que van a producir el amortiguamiento entre el eje y el bastidor, porque aquí sí observamos un bastidor. Aquí hay un bastidor. Y en el bastidor van suspendidos por sus extremos, ¿no?, unas hojas principales a través de la brida de las ballestas y a través del soporte delantero que está instalado en el bastidor. Bien, entonces acabamos de hacer un pequeño cuadro comparativo para, de repente, puede entrar uno en duda, ¿no? Entonces, como dice acá, dice que no debe de existir ningún elemento elástico, ¿no? Aquí nos está diciendo, no debe existir elementos elásticos. Claro, en este caso estamos hablando de un vehículo casi liviano, podría ser en la 429, que estamos observando elementos elásticos helicoidales, ¿no? Puede ser para un vehículo liviano, una camioneta, 1,5 toneladas, ¿no? O puede ser un auto también, ¿no? Coche de turismo. En la figura anterior, donde hay las ballestas, sí es un vehículo pesado, ¿no? Y sobre ese eje, entonces, sí se acoplan el conjunto de elementos elásticos. Entonces, vuelvo a hacer lectura a este eje rígido como eje de accionamiento. En el caso de eje rígido, como eje de impulsión, los dos ejes que acabamos de observar a través de la figura, los dos son ejes de impulsión, ¿ya? No olvidemos. Como eje de impulsión, el eje está generalmente constituido por la caja para el mecanismo diferencial y por los árboles de accionamiento de las ruedas. Entonces, vuelvo a repetir, este eje rígido está constituido por la caja del diferencial, por los semiejes, o le llama árboles de accionamiento de rueda. Con esto se tiene una masa, dice, relativamente grande, sin suspensión elástica. Eso es lo que estamos aclarando. ¿Pero a quién se refiere? A los árboles de accionamiento sin suspensión elástica. Y luego dice, la caja se refiere donde va el diferencial en estos semiejes, en estos ejes rígidos. La caja es generalmente de fundición de acero. El siguiente párrafo dice,
En el eje tipo banjo, así habla el autor, así nos escribe, perdón, el autor, tipo banjo, ¿no? O sea, lo compara con un instrumento musical parecido a la guitarra, pero de la forma en la guitarra, en este caso el banjo es redondo, ¿ya? Es redondo el banjo, es como una caja. Entonces, en el eje de tipo banjo, ¿y por qué le dicen el eje de tipo banjo? Porque no todos los ejes rígidos presentan esta estructura. Puede ser un solo eje rígido que no presenta diferencial, pero es un eje que se ha acoplado al sistema del vehículo para soportar o establecer la distribución de la carga. Observen en los camiones ustedes, hay un eje claro que tiene una caja para el diferencial, pero ahí junto vamos a encontrar, ¿no? O sea, casi a una distancia de 50 centímetros, 80 centímetros, acoplado otro eje, pero no tiene la caja. Pero sí tiene a sus extremos, tiene las ruedas, tiene las tuercas, tiene seguros, ¿no? Para vehículos pesados. Por eso el autor dice, en el eje tipo banjo, más ligero, que se utiliza en los coches de turismo, ¿ves? O sea, vehículos livianos. La caja consta de 2 mitades de chapas de acero embutido, soldadas entre sí. La forma más sencilla de unir un eje trasero rígido, la forma más sencilla de unir un eje trasero rígido al bastidor es con ballestas longitudinales, lo que hemos observado en la figura anterior, donde estaba el eje rígido con el conjunto de ballestas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la forma más sencilla de unir el eje trasero rígido al bastidor, ¿cómo se da? A través de las ballestas longitudinales. Claro, ese punto que debe ser una de las preguntas para el examen. La forma más sencilla de unir un eje trasero rígido al bastidor es con ballestas longitudinales. Estas ballestas realizan la suspensión. Y eso ya lo hemos tratado cuando hemos visto el tema de ballestas. Profesor, Sí, te escucho. ¿podría repetir la última parte? La última parte. Bien. Dice la última parte que el eje, este eje rígido, la pregunta sería, ¿cómo va unida al bastidor? ¿Cómo se une el eje rígido al bastidor? Puede ser, vuelvo a repetir, de forma tubular o de forma sólida, que no tiene nada, no tiene la caja para el diferencial. O puede tener la caja para el diferencial. Entonces, ¿cómo estos dos tipos de ejes pueden ir unidos al bastidor? Entonces, van unidos mediante elementos elásticos longitudinales que toman el nombre de ballestas. Aquí dice con ballestas longitudinales. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta, esa es la última parte. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien o hay otro o no está claro? Sí, está bien, profe, gracias. Ya, abandonó la reunión Severino Timoteo, dice. Se une, se ha ido a tomar su leche, seguro. Sí, salen y entran. Ya, sí está presente. Ya. Entonces, repito, ¿cómo están unidos estos ejes al bastidor? Entonces, acabamos nosotros ya de ser bien claros, vuelvo a repetir. Por ballestas longitudinales. Ya. ¿Y en qué figura lo estamos observando? Responde. La página 432, creo que dijo. Ya, de la figura.
419, 415 creo que era. 415. Muy bien, ¿ya? Severino, profesor. Y punto. ¿Y qué apellidas? Severino, profesor. Ah, Severino. Muy bien. Estás atento a la jugada, Severino. Hay unos Claro, que están profe, tomando, necesitamos. ya, hay unos que están tomando su leche todavía. Ya. Ya, listo. Ahí está, 15. Muy bien, ya estamos acá entonces. Va. La forma más sencilla de unir un eje trasero rígido al bastidor es con ballestas longitudinales. Estas ballestas realizan la suspensión, ya lo hemos conocido, y guía de las ruedas. O sea, aparte, a ver, apaga tu audio, Hacha, apaga tu audio para que dejes escuchar a los jóvenes, a tus compañeros, ya, eso es, ya. Entonces, fíjense bien, que estas ballestas tienen dos funciones ahí, dos funciones. Una de enlazar el eje al bastidor, ojo, y la otra realiza una suspensión elástica y además sirve de guía a las ruedas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que sirve de guía? ¿Alguien me puede dar respuesta? Profe, ¿puede repetir? Se escucha entrecortado. Ya. Dice que se escucha entrecortado porque a veces ustedes tienen audio cerrado. Ya, cierren todos sus audios, hago la pregunta y ustedes me responden. Yo les decía que estas ballestas que enlazan el eje rígido con el bastidor presentan tres funciones importantes. Sirven de enlace, además hacen la función de suspensión y sirven de guía a las ruedas. Sirven de guía a las ruedas. ¿Cómo es eso? Alguien que me explique de cómo es que sirven de guía a las ruedas. Abran sus audios, denme respuesta. Abran sus audios, denme respuesta. Severino, que estaba atento a la jugada. Hacha, está distraído haciendo trabajos. Nadie participa. Qué raro. Repita la pregunta, profe. Cerrato, ¿qué me dices? Le entendí muy bien. ¿Puede repetir la pregunta? En otras palabras, el conjunto de ballestas sirve de guía a las ruedas. Entonces yo les he lanzado la pregunta, ¿cómo es eso? Alguien que me explique, ¿cómo le sirve de guía a las ruedas? Profesor, ¿eso tiene que ver con la parte delantera? Puede ser en la parte posterior también, le sirve de guía. En la parte, si es delantera, le ayuda en lo que es las ruedas independientes y en la otra dependientes. En la parte trasera puede ayudar en lo que es a la hora de hacer el rebote, no afecte mucho a la rueda. Ya. Ahora, fíjense bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurriese si se cizallase o rompiese el tornillo central que une a todo el conjunto de hojas? ¿Qué ocurre? Se inclina todo el carro. Profesor, por esa razón sirve de profesor. Sí, te escucho. Espinosa, sucede que cuando se rompe el tornillo central se desvía toda la dirección del carro, sea delantera o trasera, comienza a cizallar las llantas. Por eso es que te dice que sirve de guía, porque si se rompe o se quiebra la guía madre, afecta mucho en la dirección del vehículo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué apellidas?
¿Qué apellidas? Espinosa, profesor, Espinosa. Espinosa. Espinosa Huanca. Muy bien, Espinosa Huanca. Ahí te- Profe, yo también, Entonces, hace rato. ¿se dieron cuenta o no? Se rompió el perno, se cizalló el perno central, el perno que une todo el conjunto de las ballestas. Entonces, ya ese eje con toda la rueda, en ese lado, ya se queda, ya se desvía, ya se tira hacia atrás. Ya no mantiene la dirección en la rueda, hacia la rueda delantera, no están alineadas ya. Ya pierde su alineamiento. Por eso dice que sirve de guía el conjunto de ballestas. Si se averiase o se soltase el estribo, también se desalinea. Entonces, cualquier falla que existe en alguno de los elementos de este conjunto de ballestas longitudinales van a desalinear a la rueda. Por eso dice, sirve de guía, sirve de guía. Y además es un elemento de suspensión. No se olviden, tiene una suspensión, una amortiguación, una autoamortiguación. Por roce, profe, por roce de las hojas, produce esa autoamortiguación. Por el rozamiento de las hojas. ¿Qué apellidas? Severino, profesor, Severino. Severino, ¿no? Severino. Severino está participando y está atento a la jugada. De todas maneras, un punto más para el Severino. Listo, 16. Ese es el caso en el cual yo estoy describiendo, ¿no? Me hallo describiendo estos párrafos para que el alumno pueda entender y comprender el párrafo. ¿Ya? A través de las figuras, ya que tenemos este virus y no podemos llegar a los talleres y observar directamente los mecanismos, ¿no? Y poder hacer cuadros comparativos reales, ya. Entonces está completamente prohibido, pero sí nos estamos agenciando. Y yo les decía a ustedes, pues, que al final no se olviden, alumnos que tienen que tener algunos videos, algunas imágenes del internet, y que vayan diferenciando también es como un trabajo de investigación, que en el momento que yo terminemos ya ese va a ser el final, para cierre. El alumno debe tener ya listo esos trabajos, no se olviden. Bien, entonces, continuamos. Se utilizan suspensiones con barras de torsión. Aquí hay otro punto, ¿no? Se utilizan suspensiones con barras de torsión, con resortes helicoidales o de aire comprimido. Las de las ruedas, ¿no? Se transmiten por medio de brazos de empuje y las fuerzas laterales por medio de barras transversales. O sea, aquí hay otro tipo de suspensión, pero cuando se usan barras torsionales que van muchas veces acompañadas de amortiguadores y barras estabilizadoras para mantener la estabilidad, sobre todo en línea recta y en curvas de las ruedas. La barra torsión no solamente puede ir ubicada en las partes delanteras para estas suspensiones independientes, sino también van en las partes posteriores, para que la estabilidad de las ruedas se establezca de forma correcta y no dañe, sobre todo, la carrocería del vehículo, ¿no? No olvides, por favor, el término carrocería involucra a los diferentes tipos de carrocería, ¿ya? Pueden ser de compactas, coches en los que se hay en los coches de turismo, pueden ser carrocerías metálicas, ¿no? Entonces, hay variedad de carrocería. Por favor, lo que quiero es sacarle de la cabeza que el término carrocería no es que estamos viendo una carrocería, por decir, metálica de un camión que lo vemos transportar caña, o de una carrocería tipo plataforma donde solamente se transporta de repente cemento, ¿no? O algo así, o cualquier carga, pero libre, que es observable, ¿no? Es una plataforma. Pero todos ellos, no se olviden, son carrocerías que van enlazadas con elementos elásticos. Y luego
hemos visto esta parte tan interesante de suspensiones independientes que también presentan barras helicoidales. Veamos entonces en la figura 431. Recreemos en la figura 431. Con esto creo que estamos ya en plan de terminar ya nuestro trabajo a las 10 de la mañana, ¿no? En la 431, no, ubiquémonos que es un poco más comercial en la 433, página 438 de la figura 433. Profe, Sí, profe, ¿el examen va a venir de esta clase que está haciendo hoy en la noche o de los amortiguadores nomás? amortiguadores nomás, amortiguadores. Ah, ya, profe, porque no estoy atento a esta clase, como estoy con clientes. No, sí, amortiguadores, ¿ya? Amortiguadores, quedó bien claro. Suspensión de rueda es para la siguiente, ¿ya? Ya, bacán. Amortiguadores. Sí. Ya, listo, ya, muy bien. Entonces, gracias por comunicarme, que ya estamos cerrando. Gracias a todos ustedes por escucharme. Gracias, Hacha, estás en pleno trabajo, te estoy quitando tu tiempo. Profe. Siempre escuchando la Profe. Sí. Profe, en la tarde no me va a dar reforzamiento esta clase porque la verdad no he escuchado nada, casi he estado con clientes toda la mañana. Ya, listo, tú me lo pides y hacemos reforzamiento, ya que se estaba atento a la venta de los repuestos, pues de acá te están mirando. Has dado un repuesto por otro y ahí te has quinceado. Nada, profe, nada, te quedé bien. Has dado un amortiguador